Hola a todos amantes de las celebridades y las noticias del mundo del espectáculo. Sean bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en los círculos del entretenimiento turco y por extensión, en los medios internacionales. Si siguen de cerca la vida de las estrellas turcas, sabrán que hay dos nombres que últimamente han estado resonando con fuerza, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que aunque ya no estén juntos, sigue siendo objeto de una atención mediática sin precedentes. Bueno, pues prepárense porque acaba de suceder algo que ha hecho que todos se pongan de pie, o mejor dicho, que todos estallaran de emoción y sorpresa. El padre de Kerem Bürsin, el señor Osman Bürsin, ha roto su silencio y ha dicho algo sobre Hande Erçel que ha sido toda una bomba. Y hoy vamos a desmenuzar qué dijo, por qué es tan importante y qué podría significar todo esto. Si disfrutan de este tipo de contenidos, de enterarse de los chismes más jugosos y las primicias del mundo de las estrellas, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, activen la campanita para que les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Comenzamos. Para entender la magnitud de esta noticia, debemos retroceder un poco. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, que en español se tradujo como Llamarada o Me robaste el corazón. Su química en pantalla fue tan palpable, tan eléctrica, que la chispa traspasó la ficción y los convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Durante más de un año, su relación fue el tema favorito de las revistas, los paparazzi y por supuesto, de sus miles de fans que los apodaban cariñosamente Hanker. Sin embargo, para sorpresa de muchos, en el verano de 2022, la pareja anunció su separación. Y desde entonces, aunque han mantenido una actitud respetuosa y han evitado entrar en detalles escabrosos, la prensa turca y los seguidores no han dejado de especular, de buscar señales, de intentar descifrar si aún quedaba algo entre ellos o si las puertas estaban completamente cerradas. Ahora, ¿qué tiene que ver el padre de Kerem en todo esto? El señor Osman Bürsin es una figura relativamente discreta en la vida pública de su hijo. Generalmente se mantiene al margen de los flashes y las cámaras, permitiendo que Kerem construya su propia carrera y su vida privada. Por eso, cuando él decide hablar, y especialmente cuando habla de Hande, la atención se duplica. La bomba explotó recientemente cuando el señor Bürsin fue abordado por la prensa en un evento y se le preguntó directamente sobre Hande Erçel. Y lo que dijo, señoras y señores, fue breve pero contundente. Según los informes de varios medios turcos, incluyendo portales como Minet, Vatan y otros, el señor Osman Bürsin, al ser cuestionado sobre Hande, respondió algo así como: Hande es una joven muy talentosa y una persona maravillosa. Siempre la hemos apreciado mucho. Esta frase, que a simple vista podría parecer sencilla, esconde mucho más de lo que parece, especialmente en el contexto de la atención mediática que rodea a Kerem y Hande. Analicemos por qué estas palabras han causado tal revuelo. Primero, la mención de Hande por parte del padre de Kerem es, en sí misma, una novedad. Después de la separación, las interacciones públicas entre las familias de ambos se habían reducido al mínimo, si es que existían. El hecho de que el señor Bürsin no solo la recuerde, sino que la elogie públicamente sugiere que no hay un rencor o una animosidad significativa entre él y Hande, o al menos, él no desea proyectar esa imagen. Segundo, las palabras elegidas, talentosa y maravillosa persona. Son adjetivos muy positivos. Al referirse a ella como talentosa, valida su carrera y su éxito como actriz, algo que Kerem, siendo colega, seguramente respeta. Pero la clave está en persona maravillosa. Este tipo de apreciación no es algo que se diga a la ligera de alguien con quien se ha roto todo vínculo afectivo. Implica un respeto personal, una valoración de su carácter, que va más allá de su relación con su hijo. Y tercero, el añadido, siempre la hemos apreciado mucho. El uso del plural, hemos, es crucial aquí. Sugiere que esta apreciación no es solo una opinión personal del señor Osman, sino que es compartida por la familia Bürsin en general. Esto pinta un cuadro de una relación familiar, que aunque ya no sea directa por la separación de Kerem y Hande, sigue manteniendo un cariño y un respeto hacia ella. En la cultura turca, la opinión de los padres tiene un peso considerable, y que la familia de Kerem siga viendo a Hande de manera positiva es muy significativo. ¿Qué significa todo esto para el futuro? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero una especulación informada.
Las reacciones de los fans en redes sociales han sido inmediatas y efervescentes. Muchos interpretan estas palabras como una señal de que, a pesar de la separación, todavía existe una conexión especial entre Kerem y Hande, o al menos, un deseo de ambas partes de mantener una buena relación. Algunos incluso han soñado con un posible reencuentro, viendo en estas declaraciones una luz de esperanza. Otros, más pragmáticos, sugieren que el señor Bürsin simplemente está siendo educado y respetuoso, algo que se espera de él como figura pública y padre de una estrella. Podría ser una forma de cerrar capítulos de manera civilizada, sin alimentar más rumores innecesarios. Sin embargo, la contundencia de sus elogios hace difícil desechar la idea de que haya algo más detrás. Es importante recordar que, a pesar de la separación, Kerem y Hande han mantenido un perfil relativamente bajo y han evitado ataques mutuos en público. Ambos han seguido sus carreras, y ambos han sido objeto de rumores sobre nuevas relaciones, aunque ninguno se ha confirmado oficialmente de manera concluyente para la prensa. La declaración del padre de Kerem podría ser una forma de enviar un mensaje de paz y respeto a todos los involucrados, incluyendo a los fans que aún guardan esperanzas. Además, este tipo de declaraciones, por pequeñas que sean, tienen un impacto mediático enorme. Los titulares se multiplican, los portales de noticias se llenan de análisis, y los fans se vuelcan en las redes sociales para compartir sus interpretaciones y teorías. Es un recordatorio de que incluso tiempo después de una ruptura, la conexión que Kerem y Hande crearon con su público sigue siendo muy fuerte. Para Kerem, como hijo, estas palabras de su padre seguramente tienen un gran significado. Implica que su padre aprueba o al menos respeta a su expareja, lo cual es un punto a favor para mantener una relación cordial si en algún momento la vida los volviera a cruzar de forma más cercana. Para Hande, recibir un elogio público de parte del padre de Kerem, especialmente después de la separación, es un reconocimiento valioso y, sin duda, un gesto que ella apreciará. ¿Podría esto ser el preludio de algo más? ¿Una señal de que están limando asperezas? ¿O simplemente un gesto de respeto familiar? La verdad es que solo el tiempo y las futuras acciones de Kerem y Hande nos lo dirán. Lo que sí es seguro es que esta declaración ha reavivado la llama del interés por esta pareja, demostrando que su legado en la cultura pop turca es difícil de borrar. La manera en que ambos manejan su vida privada, a pesar de la presión mediática, sigue siendo un ejemplo de profesionalismo y madurez. En resumen, la bomba que explotó fue la declaración del padre de Kerem Bürsin, el señor Osman Bürsin, quien rompió su silencio para elogiar públicamente a Hande Erçel, calificándola de joven muy talentosa y una persona maravillosa, y añadiendo que siempre la hemos apreciado mucho. Estas palabras, aunque breves, han generado un gran revuelo y han sido interpretadas de diversas maneras por los fans y la prensa, desde una señal de respeto y cariño familiar persistente hasta una posible esperanza para el futuro de la relación. Y hasta aquí nuestro análisis de esta noticia que ha puesto a todos a comentar. ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras del padre de Kerem? ¿Creen que significan algo más allá de un simple gesto de cortesía? Nos encantaría saber su opinión, así que déjenos todos sus comentarios aquí abajo. Sus puntos de vista siempre nos enriquecen. Gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer desglosar esta noticia con ustedes. Si les ha gustado el contenido, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, los animo encarecidamente a suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Chao, chao.